Hoy hablaremos acerca del cálculo de rendimiento de ascenso. En videos anteriores hemos dicho que el rendimiento de ascenso mide la capacidad de una aeronave de incrementar su altitud en un cierto tiempo transcurrido o distancia recorrida. Y para poder evaluar este tenemos dos parámetros principales. Por un lado tenemos el régimen de ascenso que corresponde al cambio de altura en un cierto tiempo transcurrido. Y por otro lado tenemos el ángulo de ascenso, que corresponde a la comparación de la altura que gana una aeronave con respecto a la distancia recorrida horizontalmente. Ahora, estos dos parámetros y en general el rendimiento de ascenso se ve afectado por múltiples factores, tales como el peso, configuración, empuje y densidad del aire. Habiendo dicho esto, cuando hablamos acerca del cálculo de rendimiento de ascenso, este se basa principalmente en hallar la distancia, tiempo y combustible que le tomará a una aeronave ascender hasta una cierta altitud. Por ejemplo, supongamos que una aeronave despega de un aeródromo que se encuentra a 3000 pies de elevación y esta va a ascender hasta 8000 pies de altitud. La altura total que esta aeronave deberá ascender es de 5000 pies. Y asumiendo, por ejemplo, que esta presenta un régimen de ascenso de 700 pies por minuto, podemos hallar el tiempo que le tomará a esta aeronave ascender. En este caso, con una sencilla regla de 3. Si en un minuto esta aeronave gana 700 pies de altura, ¿cuántos minutos le tomará ganar 5000 pies de altura? Aquí simplemente despejamos el tiempo en la ecuación y obtenemos que el valor es de 7.14 minutos o 7 minutos y 8 segundos. Habiendo entonces ya obtenido el tiempo, podemos obtener otros valores, por ejemplo la distancia. Si asumimos por ejemplo que esta aeronave tiene una velocidad ground speed, es decir con respecto al terreno de 80 nudos, podemos determinar la distancia horizontal que ésta va a recorrer durante su ascenso. En este caso nuevamente con una regla de 3 sencilla. Si esta aeronave recorre 80 millas náuticas en 60 minutos, ¿cuántas millas va a recorrer en 7.14 minutos, que es el tiempo de ascenso? Nuevamente aquí despejamos la distancia en la ecuación y obtenemos 9.5 millas náuticas. Finalmente también podemos hacer algo similar con el combustible. Teniendo el tiempo y teniendo el consumo de la aeronave con potencia de ascenso, podemos determinar cuánto combustible va a gastar durante el ascenso. Nuevamente con una regla de 3. Si en 60 minutos esta aeronave consume 15 galones, ¿cuántos galones va a consumir en 7.14 minutos? Pues bien, nuevamente aquí despejamos el combustible en la ecuación y obtenemos que es 1.8 galones. Podríamos decir entonces que hemos determinado ya los tres valores principales de rendimiento para una trayectoria calculada. Sin embargo, el problema es que la velocidad con respecto al terreno, la ground speed, aumenta a medida que la aeronave asciende, al igual que también el régimen de ascenso disminuye a medida que la aeronave asciende, lo que da como resultado una trayectoria real muy diferente a la trayectoria calculada, lo que a la final va a resultar en un mayor tiempo, mayor distancia y más combustible durante el ascenso. Es justo por esta razón que el fabricante u operador de la aeronave diseña tablas de rendimiento de ascenso que reflejan de forma más precisa el rendimiento de ascenso real de la aeronave, teniendo en cuenta estos cambios de la ground speed y el régimen de ascenso. A continuación veremos un ejemplo de estas tablas de rendimiento de ascenso y en qué consisten, junto con algunos ejemplos de cómo calcular el rendimiento. Iniciemos por esta tabla, que es una tabla de rendimiento para una aeronave tipo Cessna 172, es decir, una aeronave monomotor ligera. En esta tabla podemos destacar principalmente tres secciones o tres componentes. El primero son las condiciones bajo las cuales se realiza el cálculo de rendimiento. La segunda es la información tabulada que vamos a obtener directamente de la tabla. Y finalmente en la parte inferior tenemos la sección de correcciones que nos van a permitir corregir ligeramente estos valores por algunos cambios que podamos tener. Ahora veamos un ejemplo de una tabla de rendimiento de un A320, una aeronave jet bimotor de categoría de transporte. Y como podemos ver, en general tiene la misma composición, la sección de condiciones, la información tabulada y las correcciones en la parte inferior. Y en términos generales, el procedimiento para determinar estos valores es exactamente el mismo en una aeronave ligera que en una aeronave de categoría de transporte. Así que a partir de ahora vamos a realizar los ejemplos únicamente con la tabla de rendimiento de la aeronave ligera. En este caso, la sección de condiciones tiene lo siguiente. Tiene en cuenta la configuración de la aeronave, que en este caso es de flaps retraídos, máxima potencia y en temperatura estándar.
Aparte, en el título podemos ver que esta tabla está basada en un peso de 2.450 libras. También en la parte superior izquierda podemos ver que se hace alusión a la altitud de presión, lo que sugiere que se está utilizando un ajuste altimétrico estándar, es decir, que se utiliza la presión estándar. En la parte inferior también podemos ver que las distancias en la tabla están basadas en un cálculo de rendimiento de ascenso con viento en calma. Estas serían entonces las condiciones bajo las cuales se realiza el cálculo de rendimiento y bajo las cuales también está basada la información contenida en la tabla. Pasemos entonces ahora con la información tabulada en la tabla. Aquí podemos ver en la parte central que nos proporciona la temperatura estándar a los diferentes niveles, la velocidad de ascenso que se debe utilizar y el régimen de ascenso que se puede esperar a ciertas altitudes. Como podemos ver, el régimen de ascenso se reduce a medida que la aeronave asciende. Posteriormente, en la parte derecha podemos ver ahora sí los parámetros que nos interesan, que son el tiempo, la distancia y el combustible que le tomará la aeronave para ascender desde el nivel del mar, como podemos ver en la parte superior. Ahora, finalmente, veamos la sección de correcciones. Aquí podemos ver tres notas principalmente. La primera dice que al combustible añadirle 1.1 galones adicionales para poder tener en cuenta el combustible utilizado en el encendido, rodaje y despegue de la aeronave. La segunda nota nos indica que se debe calibrar la mezcla por encima de 3000 pies para obtener las máximas RPM del motor y así poder obtener el rendimiento de ascenso más óptimo. En la tercera nota podemos ver que se debe incrementar el tiempo, combustible y distancia en un 10% por cada 10 grados que se encuentre la temperatura por encima de la estándar. Esta información nos permite entonces corregir la información que se encuentra en la tabla dependiendo si tenemos una temperatura distinta a la estándar. Ya que explicamos entonces los tres componentes principales de la tabla de rendimiento de ascenso, veamos un ejemplo de cómo utilizarla. En este caso, tenemos acá entonces una aeronave que despega desde un aeródromo que se encuentra al nivel del mar, es decir, a 0 pies de elevación, y podemos ver la trayectoria que describe esta a medida que asciende según la tabla. Si aquí, por ejemplo, quisiéramos saber los parámetros y rendimiento de ascenso de esta aeronave hasta alcanzar 2000 pies, nos referimos entonces a la tabla, a la sección de 2000 pies y leemos lo siguiente. A esta aeronave le va a tomar 3 minutos, 0.7 galones y 4 millas náuticas en ascender desde 0 a 2000 pies. Si queremos, por ejemplo, conocer los valores de un ascenso desde el nivel del mar hasta 4000 pies, nos referimos entonces a la tabla, la sección de 4000 pies, y nos indica que nos tomará 6 minutos, 1.5 galones y 8 millas náuticas. Y lo mismo podría suceder, por ejemplo, con 6000 pies. Tenemos 10 minutos, 2.1 galones y 14 millas náuticas. Ahora hay que aclarar que esta información que se encuentra en la tabla asume que el ascenso se realiza desde el nivel del mar, es decir, desde 0 pies. Y aquí tenemos una situación, ya que si por ejemplo vamos a despegar de un aeródromo que se encuentra a 3000 pies de elevación, esta tabla no dará los valores correctos. Pues en este caso, si por ejemplo vamos a ascender hasta 6000 pies y vemos en la tabla la sección de 6000 pies, la información que nos da corresponde a los valores de rendimiento desde 0 hasta 6000 pies, no desde 3000 pies hasta 6000 pies, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, para poder obtener esto debemos quitar el trayecto correspondiente de 0 a 3000 pies, ya que la aeronave va a despegar desde una mayor elevación. Veamos cómo se realiza esto por medio de un ejemplo con números. Supongamos esta misma situación. Vamos a despegar desde un aeródromo que se encuentra a 3000 pies de elevación y vamos a ascender hasta 6000 pies de altitud. Para poder determinar los valores de rendimiento de ascenso correctos, tendremos entonces que obtener la información de 0 a 6000 pies y quitarle la información de ascenso de 0 a 3000 pies, lo que nos dará como resultado la información del ascenso entre 3000 y 6000 pies, que en este caso corresponde a 5 minutos, 0.9 galones y 8 millas náuticas. Ahora, como dijimos anteriormente, este mismo procedimiento se aplica también a la tabla de rendimiento de una aeronave más grande. Sin embargo, en este tipo de aeronaves de categoría de transporte, normalmente esta información de rendimiento de ascenso se encuentra incluida en el plan de vuelo operacional.